Una prominente condena por corrupción sumió a Argentina en la crisis política. Su vicepresidenta descartó una candidatura presidencial denunciando una conspiración judicial en su contra. Similitudes con otras crisis latinoamericanas como Brasil, Bolivia o incluso el terremoto político ahora mismo de Perú. Argentina, una de las potencias latinoamericanas, empeoró la profunda crisis de desconfianza institucional y política porque a la judicialización del Poder Ejecutivo por acusaciones de corrupción se sumaron las denuncias del lawfare o utilización del Poder Judicial con fines políticos. El resultado, el caos institucional y una crisis de credibilidad que golpean en plena crisis económica mundial. En esta edición de A Fondo nos preguntamos entonces, ¿condena a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Justicia o complot? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Amir Valle, periodista, autor y escritor cubano, parte del equipo en DW Español aquí en Berlín. Adrián Krupnik, doctor en Historia Contemporánea, máster en Relaciones Internacionales. Miguel Arndt, arquitecto, activista y periodista del diario alemán Amerika 21, América 21 en español. Y desde Madrid tenemos la participación especial del señor Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED. Y como siempre, sean ustedes bienvenidos a esta edición de A Fondo. Vamos a hablar de muchas cosas, porque los hechos de Perú nos obliga también a ampliar el debate, porque a nuestra pregunta del programa, ustedes mismos, como internautas, han ido respondiendo tener el mismo problema en vuestros países. Hay desconfianza en sus gobernantes y en sus instituciones. Y aunque ha sido este un programa concebido para hablar de la crisis de Argentina, también naturalmente, como Deutsche Welle, vamos a abordar la que parece ser el problema transversal en América Latina. Así que quédense con nosotros, siga opinando, enviando también sus consideraciones a través de nuestras cuentas. Y vamos a comenzar inmediatamente. Quiero hacer la primera pregunta a ti, Miguel. Es una pregunta compleja. La pregunta de este programa es justicia o complot. Y todo esto tiene que ver porque hemos pensado esta pregunta confrontando dos cosas. Primero, la judicialización del Poder Ejecutivo por denuncias de corrupción, por un lado, y por otro lado también el lawfare, que es la instrumentalización del Poder Ejecutivo con fines políticos. Esas son dos realidades que se han confrontado. Y parece ver que la situación se repite cada vez más en América Latina, lo dicen también nuestros internautas. ¿Te parece a ti que es así? ¿Es un flagelo transversal? Sí, en América Latina. Sí. O sea, digamos, esta parodia de juicio, porque no es un juicio, se inserta en la misma línea que los juicios contra Dilma Rousseff y contra Lula da Silva en Brasil, o la guerra judicial que se le hizo a Correa en Ecuador y a Glass. Es el mismo principio y sigue los mismos lineamientos. Es algo que se basó en un... O sea, la forma misma que tuvo lugar esta condena, que desde hace meses los diarios de derecha venían anunciando cuál iba a ser el fallo, que en las últimas semanas hasta exactamente ya sabían cuántos años le iban a dar. El hecho de que... Pero antes de estar en el caso de Argentina concretamente, ¿te parece que es un tema regional? Es un tema regional, definitivamente. ¿No hay transparencia institucional? Simplemente ver cómo en los últimos años, desde los Estados Unidos, se ha tomado influencia sobre la justicia en los diferentes países, hasta el punto que el embajador Prado, norteamericano en la Argentina, llegó a la Argentina diciendo que venía a ayudar a la justicia, ¿no? La cantidad de cursos que hicieron los jueces y fiscales invitados por organizaciones norteamericanas, y hasta la coincidencia, o sea, incluso hace unos meses, no podía creerlo, cuando un exministro de Justicia argentina empezó con cuando le plantearon que en determinado caso no existían pruebas, que solamente el fiscal hablaba de su convicción, del sentido común. Él puso que hay casos en los que alcanza, y puso como ejemplo, se refirió a Moro y a su íntima convicción que le llevó en un caso escandaloso a condenarlo a Lula, en su momento sin pruebas. Muy bien. Señor Malamud, usted está con nosotros vía Skype a través de la línea de Deutsche Welle en Madrid.
Lo que apunta el señor Arendt aquí es básicamente que es un fallo que no es necesariamente doméstico, sino que es más bien un fallo importado, incluso menciona a Estados Unidos. ¿Qué le parecen a usted estas apreciaciones? No estoy en absoluto de acuerdo con lo que se señalaba. Yo creo que no solamente hay un problema de politización de la justicia, al mismo tiempo, previamente hay un problema de judicialización de la política. Estamos viendo la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Es decir, yo creo que en el caso concreto, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, no hay que olvidar que lo que pedía el fiscal eran 12 años de cárcel y la justicia le dio solo 6. No solo eso, sino que buena parte de los jueces que formaban el tribunal que condenó a Cristina Fernández habían sido nombrados por la propia Fernández. Y en ese sentido, hablar de una guerra judicial cuando un juicio contra el expresidente Menem llevó varios años, cuando los juicios contra la presidenta, ahora vicepresidenta Fernández, pues también demoran muchos años, cuando en algunas causas se la ha exculpado y en otras no, pues evidentemente o aquí estamos con diferentes varas de medir o las cosas no son tal como se las han descrito. Las cosas no son tal como son descritos, dice el señor Malamud. En Madrid, Amir Valle, ¿qué podemos decir del caso concreto, del gran notición de esa hora como es la caída de, no se puede hablar de caída porque fue de mal en peor, el presidente Pedro Castillo en Perú, ahora mismo en la misma cárcel donde está Alberto Fujimori? ¿Quién lo diría? ¿Qué pasó ahí? Hay también un problema de debilidad institucional, de choque de poderes, de esta judicialización de la política, este lawfare, como lo hemos estado escribiendo. En América Latina hace ya más de 20 años está ocurriendo un fenómeno de un descrédito completo por parte de las instituciones desde la política. Es decir, y es algo que lamentablemente no puede decirse que ni es de la izquierda ni es de la derecha, aunque mayormente se suele apuntar a la izquierda en este caso. Lo importante yo creo que es, Jenny, es el hecho de que estamos sufriendo, digamos, desde la política hacia las instituciones un total descrédito. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, para hablar también del caso de Cristina, es decir, Cristina está siendo de algún modo víctima de una institución que ella misma ha ido creando, no solamente a través de jueces, sino desde el punto de vista de que ella quiso en un momento determinado establecer que, o sea, de algún modo lo que se temía era que el Poder Judicial quedara en manos del gobierno. Ya vamos a hablar de Cristina Fernández. Y eso sucede precisamente, es lo mismo que sucede en otros países. A mí lo que me llama la atención en este sentido, no estoy de acuerdo con Miguel, es en el hecho de que los latinoamericanos nunca miramos nuestra verdadera responsabilidad. Llevamos años asumiendo que todas nuestras culpas, de todos nuestros problemas, de todas nuestras carencias institucionales, de nuestras carencias políticas, de nuestros problemas, vienen desde Estados Unidos. O desde el real político o desde interno, la real política. O sea, es algo que yo pienso que, como decía Malamud, o vemos el vaso lleno o vemos el vaso cerrado, ¿no? Y yo creo que lo que está sucediendo nos obliga a no politizar nosotros mismos ningún tipo de análisis, sino a tratar de buscar dónde está el real problema. Si nuestras instituciones funcionan porque están siendo, digamos, atacadas por alguien que quiere desestabilizarnos, que también no se niega, vamos a estar claros, o si cuál es nuestra cuota de responsabilidad. Y solo así vamos a entender la realidad de lo que está pasando. Lo que está pasando en el Perú es justamente, sencillamente, tenemos 6 presidentes de Perú. ¿Vamos a echarle la culpa a Estados Unidos de que los peruanos, por determinadas circunstancias, hayan tenido que cambiar de presidente 6 veces? No. O sea, cada país tiene sus vamos a decir, sus características, y por eso no creo que sea una norma que debamos seguir. Interesante postura de Amir Valle, hay que asumir su trozo de responsabilidad. Adrián, por favor, hay editoriales también refiriéndose a Castillo y a Cristina Fernández, incluso como celebra la caída de lo que llaman los referentes del populismo latinoamericano. ¿Te parece que...? Bueno, me parece que cuando se critica al populismo en América Latina, en realidad se critican un montón de cosas, algunas que uno podría defender y otras que no. Lo que me interesa señalar es que tanto entre las cuestiones que marcaba Miguel como las que marcaba Carlos, nada
ninguna acusación, por más grave que sea, en una dirección o en la otra, podría sorprender a esta altura a los argentinos o a ciudadanos de otros países de América Latina. Pero reconoces una crisis de gobernanza por sí, un lado. y la pregunta es por qué se da ahora, y es porque se acaban los ciclos de acumulación capitalista de modelos de país que no han sabido responder a los desafíos desde hace décadas. Exacto. Entonces, cuando las arcas de los bancos centrales están absolutamente vacías, las cosas que no son nuevas molestan más. Y los partidos políticos tradicionales solo saben intercambiar acusaciones mientras el pueblo cada vez está sumido en peores condiciones de vida. Y eso es lo que está pasando ahora. Opinión de Adrián Krupnik aquí en la mesa de A Fondo en Deutsche Welle. Vamos a ver un poquito lo que están opinando nuestros internautas. En realidad es muy interesante. Algunos apartados que me ha seleccionado el productor del programa. Eduardo Almanzo opina, ojalá también se haga justicia en México con todos los corruptos. Alfonso Pérez Ortiz, yo no tengo la culpa, es una mafia que están en mi contra, la vieja confiable de los políticos de LATAM, Latinoamérica. Otra cosa interesante, dice que Laurene Pusey dice que falta que la justicia colombiana actúe en consecuencia juzgando a todos los corruptos y echarlos a la cárcel no alcanzaría los penales, dice, para guardarlos por largos años. A ver, Caronte Sexto opina, ella y otros cientos más deberían pasar por lo mismo. La inhabilitación perpetua en la América Latina debería ser una ley de la delincuencia dentro de la política, que es una cosa aterradora y monstruosa que está destruyendo completamente el patrimonio de nuestros países. Son comentarios bastante fuertes, pero además que hablan muy honestamente de la sensación de impotencia de la gente. ¿No? Porque en el caso concreto de Perú, por ejemplo, yo no voy a hablar de prestigio, pero sí voy a decir que el Congreso tiene más desprestigio que el propio presidente, que hoy día mismo está en la cárcel. ¿Cómo se para un país en una situación de crisis a ese nivel? Miguel, ¿se te ocurre? O sea, acá se juntan dos cosas. No estoy, digamos, diciendo que toda la culpa es de los Estados Unidos. Obviamente los países tienen sus problemas internos, tienen sus factores de poder, tienen su disputa por el poder. El caso del Perú, obviamente, tienen problemas estructurales y de política muy grandes que llevan a esa inestabilidad. Y me gustaría compararlo precisamente con el caso de Bolivia. Bolivia, durante cientos de años, desde la independencia hasta hace poco, fue el país más inestable de América Latina hasta que fue sustituido por el Perú. Bolivia tuvo más gobiernos que años de historia hasta que asumió el MAS. Desde entonces es el gobierno más estable de América Latina hasta que sufrió un golpe de Estado. ¿Qué es lo que diferencia a Bolivia del resto de los países latinoamericanos? Que hizo una reforma integral de la justicia en la cual parte de los jueces son electivos, hay juicios por jurados y los jueces tienen periodos limitados, que es lo que se pide también para la Argentina que se haga, ¿no? O sea, este juicio donde deciden 3 jueces que uno de ellos jugaba al fútbol con el fiscal y con uno de los camaristas, eso es una aberración. En el caso de Perú que mencionabas, también el presidente Castillo buscaba una reforma a la justicia. Exactamente, exactamente. En Perú hubo en los últimos, desde que asumió Castillo, hubo 76 ministros que tuvieron que renunciar por los ataques permanentes. O sea, yo no estoy muy en el interior de la política peruana, no conozco mucho sobre Castillo, pero sé que apenas había asumido, ya venían los primeros intentos de deponerlo por inhabilidad moral, por corrupción, por no sé qué, no sé cuántos. Y, perdónenme que me diga, pero para ser corrupto hay que armar una estructura previamente. O sea, no puede ser que alguien que sin tener ningún trasfondo político alrededor de él asuma y ya a los 2 meses estén diciendo que es corrupto y que no sé qué, no sé cuántos. ¿Pero no se puede ser corrupto sin estructura? No. Se puede, pero es absurdo. Esa acusación por sí ya es absurda. Quiero ir a Carlos Malamud. Muchas gracias, Miguel, por tu acotación. A propósito de lo que menciona Miguel con todo esto, los mandatarios de las izquierdas reaccionaron de una manera también en Latinoamérica, apoyando a Cristina Fernández por un lado, tras la condena, pero nadie de ellos, nadie, ni siquiera López Obrador apoyó a Castillo. López Obrador hizo una línea, dijo aquí hay que respetar, vamos a respetar el Estado de Derecho del país, aunque sí reconoce algo, AMLO, dice, no lo dejaron gobernar desde el principio y utilizó la palabra élites. Carlos Malamud se topa con lo que dice Miguel Arn aquí en A Fondo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vamos a ver, Castillo no pudo gobernar por su propia incompetencia, no porque las élites no quisieran que gobernara. Tenemos otros ejemplos de gobiernos de izquierda en América Latina, Petro en Colombia, Boric en Chile, donde su llegada al poder
Provocó evidentemente algunas marejadas, algunos conflictos, pero esto no ha implicado que la gobernanza no se mantenga, que las instituciones no siguieran funcionando. Petro, más allá de las disputas normales en un esquema de poder democrático, sigue con su gobierno, fue capaz de armar una amplia coalición parlamentaria. Boric intentó pasar sin éxito porque las cosas fueron como fueron, un plebiscito para aprobar la nueva constitución no pinochetista, fracasó, pero tuvo la valentía y la hidalguía de reconocer el triunfo del rechazo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que básicamente no hay ningún complot en contra de Castillo. El principal enemigo de Castillo es el propio Castillo, su propia incompetencia, su intención, porque no olvidemos una cosa, es decir, Castillo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales sacó menos del 20%. Esto significa que el respaldo popular detrás de su proyecto político era bastante limitado. En la segunda vuelta le ganó a la señora Fujimori por poco más de 30.000 votos, lo cual también sigue diciendo que la situación era muy exigua. Así todo, quiso imponer un programa radical de reformas que encontró, más allá de la incompetencia de sus propios ministros, graves problemas de gestión. El Perú tenía una economía saneada cuando llega Castillo al poder y pese a ello ha sido incapaz de gastar el dinero en numerosos programas políticos. Dicho esto, ¿dónde está el problema? El problema está a muchos niveles, es un problema multinivel, no tiene nada que ver exclusivamente con gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha. Lo que estamos viendo en América Latina es que la gente está enormemente insatisfecha con sus gobiernos, sean del color que sean. Tengamos en cuenta que de las 15 últimas elecciones presidenciales en América Latina, en 14 no han ganado los gobiernos, han ganado las oposiciones, solo en una, en Nicaragua, y esto por motivos que tienen que ver evidentemente con la represión contra la oposición, pudo ganar el matrimonio Ortega-Murillo, pero más allá de esto, lo que hay es un fuerte voto de castigo a los oficialismos. Más que un giro a la izquierda, como algunos proclaman en América Latina en este momento, lo que estamos viendo es un fuerte giro, un fuerte voto de castigo, y esto hace que gobierne quien gobierne, el pueblo los está castigando. Esto tiene como consecuencia, en parte, el impacto de la pandemia, pero es algo que venía de antes de la pandemia. Desilusión transversal de los latinoamericanos con sus presidentes y también con las oposiciones, hay que decir, aumenta también o se repunta en algunos países la extrema derecha, populismo también al que muchos observadores están prestando atención ante la incompetencia de los gobiernos y de los políticos por solucionar los problemas. Aquí hay un comentario, Amir Valle, con el que te quiero confrontar también. Francisco Rodríguez dice, todos los políticos corruptos como Cristina y Castillo, Maduro, Canel, Obrador, Ortega, etcétera, dice, deben estar en la cárcel por los daños a los pueblos. ¿Se soluciona el problema con la judicialización de los políticos, en este caso moción de censura, moción de vacancia en el caso peruano, impeachment como en el caso de Brasil? ¿Qué pasa después cuando un presidente termina de esa manera? ¿Qué pasa internamente con la política? ¿Qué le queda a los partidos y a los países para salir adelante? Jenny, una de las preguntas que más nos hacemos los que estamos siempre analizando América Latina es esa pequeña figura, pero peligrosa figura extendida a toda la sociedad, que es la corrupción. Es decir, todo eso que estamos hablando, y yo insisto, todo el mundo sabe que yo soy una gente totalmente de izquierda, me considero de izquierda, y soy muy crítico con justamente esa parte de la izquierda, porque en América Latina, lo sabemos, hay muchas variantes de la izquierda, que hay que decirlo, no solamente esa izquierda que uno critica, estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son totalmente, eso no es izquierda en lo absoluto, son autocracias. Digo que toda esa corrupción, Jenny, no es posible que exista sin el daño, vamos a decir, el daño patológico que ha tenido toda la mala égida de la política latinoamericana durante los últimos siglos. Es decir, es algo que es muy curioso porque estamos hablando, a Cristina Kirchner se la condena, digamos, se la quiere condenar por corrupción.
A Maduro se le ha intentado achacar corrupción y es visible. En Cuba está sucediendo grandes fenómenos de corrupción en la cúpula. En Nicaragua igual. Es decir, en todos los lugares tenemos el gran fenómeno de la corrupción y, por supuesto, entonces por eso quien esté en el poder para tratar de frenar ese fenómeno, lo que tiene a mano es justamente el Poder Judicial. Lo tiene que aplicar. Pero el problema es que, como bien decía Malamud, no estamos hablando de colores políticos. Estamos hablando de que eso sucede lo mismo en la izquierda que en la derecha. Si hay una crisis de gobernanza que no tiene color político, dice Mirbaya, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo tengo una cuestión con la palabra crisis. Cuando algo sucede recurrentemente ya, a mi juicio, no es una crisis, es una manera de ser. En el caso de Perú, si han cambiado 6 presidentes en 6 años, bueno, no es una crisis, es que el sistema tal como está organizado no funciona porque no da respuestas. ¿Significa esto que hay que destruir las instituciones? No, hay que cuidarlas porque la falta de instituciones es todavía peor. En el caso argentino... ¿Pero qué pasa cuando las instituciones ya no funcionan? Cuando la Fiscalía no hace su trabajo, porque en el caso de Panamá salió con alguien, con un grupo político, cuando los magistrados se coluden, ¿no? Y no estoy hablando de situaciones que se repiten en muchos países. Este es un gran desafío, pero este desafío no se lo puede encarar de manera disociada a un programa económico que incluya a distintos sectores de la población, porque los excluidos cada vez son más. Entonces, el discurso que tú antes mencionabas, las críticas al supuesto populismo. La dicotomía entre república y populismo, los supuestos republicanos hablan de legalidad y demás, pero cada vez que tienen 5 minutos en el poder, lo único que hacen son negocios y especulación financiera, y el supuesto mal llamado, a mi juicio, populismo, si bien protege el mercado interno, los sectores de la industria local y demás, no sabe hacer que eso sea sustentable y tarde o temprano se encuentra en el callejón sin salida de no tener las divisas extranjeras para que la economía siga funcionando. Y esto es recurrente y no es una crisis, es una manera de ser. En el caso de Argentina. ¿Por dónde pasa la solución? La solución es muy difícil y se puede decir en palabras abstractas, tienen que surgir actores sociales nuevos con un programa de largo plazo. La población tiene que entender que el camino es muy difícil y en ese camino tiene que haber credibilidad y transparencia. Decirlo es muy sencillo. Exacto. No se ve a nadie en el horizonte que esté haciendo eso. Una prensa libre ayuda, eso sí lo sabemos, y por eso es que estamos ocupándonos de esta situación, porque hablamos de Perú, pero también y sobre todo Argentina, una de las potencias latinoamericanas en profunda crisis política, con todo lo que eso significa. Todo indica que la figura más poderosa y resistida en el país quedará fuera del tablero de representación política, así como lo conocemos. Una condena de cárcel que sacó titulares en todo el mundo, también aquí en Alemania. Vamos a escuchar el veredicto leído por uno de los 3 jueces, Jorge Gorini. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Seguiremos hablando de corrupción política, del lawfare y también de la enorme decepción de todos los latinoamericanos con sus gobernantes. Quiero de nuevo volver a Madrid con usted, con Carlos Malamud, por favor. ¿Fue una sentencia sorpresiva para usted? No, en principio, como bien decía Miguel, en los mentideros políticos y judiciales argentinos se hablaba de que la acusación de asociación ilícita se iba a desestimar y que solamente se iba a tener en cuenta la de corrupción o la de fraude contra el Estado, ¿no? Si desde esa perspectiva no fue una sorpresa, lo que sí fue una sorpresa fue que, siendo ella la vicepresidenta del país, se la juzgara y se la condenara, ¿no? Algo que, por ejemplo, no ocurrió cuando ella estaba a cargo de la presidencia, ¿no? Pero lo importante aquí es, usted decía que, bueno, que no va a ser excluida del poder. En realidad, quien se autoexcluye de presentarse en las elecciones del año próximo, del 24, bien a una candidatura presidencial o vicepresidencial o bien a una senaduría,
es ella misma, porque si bien el Tribunal Federal la condenó a 6 meses de prisión y a inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, esta condena no va a entrar en vigor hasta que no haya una sentencia firme, y esto implica que tiene que pasar primero por el Tribunal de Casación, después por la Corte Suprema de Justicia, lo cual puede llevar numerosos años. Y pero señor Malamud, la pregunta es la siguiente: ¿quién puede hacer, en cualquier manera, quién puede hacer campaña electoral con ese contexto? Y eso es lo que alega ella. Es decir, ella puede hacer campaña electoral perfectamente, es decir... pero sabemos lo que pasó con Lula da Silva. Vamos a ver, Lula da Silva fue condenado, luego una corte anuló esa condena, no por declarándolo inocente, sino por fallos en el procedimiento, esto es importante recalcarlo, pero así todo, Lula da Silva fue capaz de articular una amplia coalición prodemocrática que pudo derrotar a Jair Bolsonaro en unas elecciones sumamente competidas. Y esa es la gran habilidad de Lula da Silva. ¿Por qué Lula sí pudo vencer a esa condena, a ese estigma que según algunos pesa sobre su cabeza, y pudo llegar a buen puerto? Entre otras cuestiones porque más allá del rechazo que tiene Lula, como decía antes, fue capaz de articular una gran alianza electoral. Y en este sentido no es nada intrascendente el hecho de que llevara como compañero de fórmula, como candidato a vicepresidente, a Geraldo Almin, un político de centro derecha, que permitió que ese apoyo popular lo llevara a triunfar en las elecciones. De otra manera, si él se hubiera centrado únicamente en el núcleo más radical y a la vez más rechazado del PT, probablemente Bolsonaro seguiría siendo el presidente de Brasil. Pero hay quienes también recuerdan que el Poder Judicial en Brasil tiene otra impronta, es una institucionalidad mucho más fuerte, resistió también la Corte Suprema a los embates, digamos, de 4 años en un rifirrafe con el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Miguel Arens, escuchabas lo que decía el señor Malamud recién. ¿Te parece a ti que fue un juicio justo, si no sorpresivo, justo? No, para nada. O sea, empezando todas las irregularidades que hubo, como lo que mencioné antes, del fiscal y los jueces jugando al fútbol, el mismo equipo en la quinta del expresidente Macri, el hecho de que el instructor de la causa, que en una primera instancia hace años rechazó el ser el juez natural de la causa y la trasladó a Santa Cruz, que ya fue juzgado una vez allá, o sea que es una causa que se juzga por segunda vez, o sea, en contra de todos los principios básicos de la ley, y partes de esta causa fueron juzgadas 4 veces, ¿no? O sea, invito a todos que vean los videos de los doctores Beraldi, o mejor todavía los del doctor Villanueva, que es el abogado de Lázaro Báez, donde desmonta todas las mentiras de la acusación, porque son mentiras, o sea, los embustes que hizo el fiscal Luciani, que en su verborragia recordaba a los peores ejemplos de la justicia en el juez Freisler en Alemania o los jueces de Stalin. O sea, alguien que la falta de argumentos y la falta de pruebas la suplía con sus gritos y sus improperios. Un tema que el señor Carlos acaba de mencionar es que la condenaron por administración fraudulenta. El presidente en la Argentina, por ley, no administra el presupuesto ni su ejecución. Eso es una prerrogativa, es algo que hace el jefe de gabinete. Como cuando se abrió esta causa en el 2008, los 2 ex jefes de gabinete del periodo juzgado estaban en la oposición, Sergio Massa y Alberto Fernández, no se acusó ninguno de los jefes de gabinete. No se puede acusar a la presidenta, no se la puede demostrar que ella es culpable de administración fraudulenta si elementos claves de los 13 estamentos que hay atrás de ella hasta llegar a una licitación en una provincia, ¿no? ¿Fue un juicio doloso entonces lo que estás diciendo? Sí. Que o sea, hay notables juristas en Alemania, en Argentina, como el doctor Barcesat, por ejemplo, que dicen que esto es prevaricato. O sea, estos jueces tienen altas probabilidades. La pregunta que uno se hace es ¿qué tienen estos jueces para quemar sus carreras de esta manera? Este juicio no va a tener no va a durar. O sea,
Tienen la siguiente cámara ahora, es la que está con los 3 jueces muy discutidos que colocó Macri irregularmente en ese caso, y que ya hasta la Corte Suprema dijo que tienen que ser desplazados, que tienen que volver a sus causas. Si no son esos 3, cualquier otro juez realmente objetivo va a demoler esto. La disociación que hay entre el fallo que hicieron los jueces y lo que se dijo durante el juicio, las pruebas que se presentaron, las supuestas pruebas que se presentaron, yo invito realmente a todos. Yo he visto horas y horas del juicio. Realmente no estoy hablando solamente de lo que he leído, sino que me he comido horas de los alegatos de la defensa y de la acusación. ¿O sea, estás diciendo que este juicio no es válido o no debería ser válido, que es un atentado, por lo tanto, a la democracia, porque perjudica la figura de la vicepresidenta? Adrián Krupner, por favor. Bueno, yo me voy a ahorrar ese tema ya que tenemos las dos posiciones, la idea de la independencia de la justicia y el atentado contra la democracia. Yo lo que prefiero hacer es un análisis de cómo queda el escenario político a futuro a partir de esto, y yo creo que el peronismo ya se está... Primero, que Cristina Kirchner todavía está en carrera. Esto es un capítulo de una historia que no está cerrada. Si se va a parecer a la que fue la historia de Lula hasta hoy o a la de los presidentes de Perú, eso está por verse. Pero sin dudas es de las políticas, de los políticos argentinos con más experiencia, y va a seguir actuando en la escena. El peronismo ya se empieza a reconfigurar de cara a las próximas elecciones. La oposición también, porque al bajarse el mayor enemigo se tiene que reacomodar una oposición que, más que un plan y más que grandes acuerdos, lo único que compartían era el odio hacia esta persona. Y lo que me parece también importante recordar es que, con todas las críticas que recibe a diario el peronismo, fue el peronismo, con lo bueno y con lo malo que tiene, el que hizo las grandes transformaciones en Argentina. Cuando se industrializó el país fue el peronismo, cuando se desindustrializó el país en los 90, girando hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda o hacia otra dirección, también fue el peronismo. Y cuando en el 2001 el sistema colapsó por completo y a los ahorristas les incautaron su dinero en los bancos y los desocupados bloqueaban las rutas, fue el peronismo el que logró estabilizar las instituciones. Esa crisis del 2001 puede estar a la vuelta de la esquina. Y no han sido las personas que hoy están en la oposición festejando este juicio las que pudieron estabilizar la situación. De nuevo, no digo, aquí nadie tiene un programa de desarrollo. Lo que digo es que las instituciones que hay y los actores políticos con capacidad de hacer que la Argentina no arda son los que hay en la escena política hoy. Y quiero destacar un comentario de uno de nuestros seguidores, Rodrigo Maidana, y es realmente un poco largo, pero me parece realmente muy interesante de citar. Dice: soy argentino y la verdad que la justicia argentina deja mucho que desear. El peronismo tiene buenas ideas, a propósito de lo que dices, Adrián, pero muchos oportunistas. El macrismo está lleno de ladrones, dice, de guantes blancos, y que fueron parte del hundimiento de la clase media argentina a la cual pertenezco. UBA, dice. Y la opción la opción libertaria es muy ligada a la extrema derecha. ¿Cuál es su conclusión? Dice: estamos los del medio que queremos un país mejor, sin políticos corruptos, pero los que hay en todas las aristas políticas. No tenemos quien nos represente. Ojalá algún día cambien las cosas. Argentina es un país que tiene de todo, con gente que no tiene nada. Opiniones, Amir Valle, te toca. Mira, siguiendo la línea de Adrián, el problema que a mí me pasa con estas medidas de cambio, de intentar hacer este tipo de cambios dentro de lo judicial, de hacer en las circunstancias en las que vivimos en nuestros países, eso es importante decirlo, a mí siempre me recuerdan mi experiencia personal, es decir, la experiencia personal de mi país. Es decir, donde nosotros, por esos mismos discursos de supuestamente vamos a lograr una democracia mayor, vamos a lograr que el poder esté en manos de quienes no tienen... o sea, esos discursos a mí realmente nunca me han demostrado. Y la historia lo ha ido demostrando en América Latina. Ese es el miedo mío. Por eso yo insisto siempre en que no es un problema del color político, porque asimismo ese mismo discurso con matices y con otras ideas lo dice la extrema derecha y lo dice la derecha. Es decir, pero lo importante es, de pronto, el sistema judicial
cualquier cambio en el sistema judicial, y lo digo con toda tranquilidad, que se haga en Argentina, como se ha hecho en Colombia, como se quiere hacer en México, como se ha intentado hacer en Chile, etcétera, etcétera, a donde va a conducir, y podemos hacer un programa dentro de 4 años, si se cambia eso, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde todos los poderes han sido violados precisamente porque el poder político lo primero que hace es tratar de dominar determinadas instituciones que existen y que ante el mundo son las que garantizan la democracia, para después desde dentro empezar a establecer su sistema, empezar a cambiar constituciones, empezar a cambiar un grupo de cosas, la permanencia en el poder, lo que acabamos de ver, lo que quiso hacer Castillo ahora justamente, y eso termina en esos desastres sociales en los cuales, como bien dice Maidana, el que sufre es el que está abajo. Quiero darle una indicación a mi productor Carl Cuyas, por favor, si podemos avanzar, pero no al siguiente, sino al último, resumen de declaraciones que había hecho la presidenta de Argentina. Bueno, dijo muchas cosas. Si podemos pasar a nuestro último corte de las declaraciones, Carl, porque queremos ver lo que ella ha dicho respecto a su próxima candidatura presidencial. Y ustedes dicen, y ustedes también han escuchado lo que dijo Adrián, la presidenta básicamente descartó una candidatura presidencial para el próximo año, dice estará hasta el 10 de diciembre del año 2023. A ver si alcanzamos a recapitular, a recordar cómo fue ese momento con Cristina Fernández. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003. Seguimos hablando de la situación de Argentina y el futuro inmediato de la política, dice, más poderosa y también la más resistida en el país, Cristina Fernández de Kirchner. Señor Carlos Malamud, hablemos de los fueros. Ella cita el 10 de diciembre que no va a tener fuero. Dice que no va a ser candidata, significa no necesariamente que va a ir a la cárcel. Uno se pregunta entonces, ¿cuál cree usted va a ser el futuro inmediato de la vicepresidenta argentina? Bueno, la vicepresidenta de la Argentina tiene un gran poder político, es decir, inclusive ella misma hace 3 años atrás o 4 años atrás eligió no ser candidata a presidenta porque sabía que no iba a ganar la elección y puso en su lugar a Alberto Fernández, el actual presidente, al cual en este momento de alguna manera ningunea e intenta distanciarse de su gobierno para no verse salpicada por algunas medidas que el gobierno está tomando en unas circunstancias difíciles, ¿no? Pero en este contexto, ¿cuál va a ser el futuro de Cristina Fernández? Pues seguirá siendo un referente importante dentro del kirchnerismo. No sé en qué medida dentro del peronismo, habrá que ver si el peronismo llega intacto al año próximo o termina dividiéndose en múltiples fracciones. Esto es algo que no se puede descartar. Es verdad que la necesidad hace extrañas alianzas, pero de todas maneras habrá que ver en qué circunstancias se llega a las elecciones del año próximo. Me llama la atención, señor Malamud, usted dice que tiene un gran capital político. ¿Lo tiene realmente, considerando precisamente lo que usted cita, estas magras elecciones de las PASO, por un momento, y también que va como compañera de fórmula de Alberto Fernández? Alberto Fernández, presidente, yo lo entrevisté hace unos meses acá en Berlín, y el presidente dice que él va a ser el candidato. O sea, tenía en ese momento una evidente pugna con Cristina Fernández. Uno se pregunta realmente cuál es el capital político que en medio de toda esta crisis tiene la señora Fernández de Kirchner. Bueno, a Alberto Fernández no le queda más remedio que decir que va a ser candidato para las próximas elecciones, aunque sabe que no lo va a ser, entre otras cosas porque si él se baja de la carrera presidencial, se convierte automáticamente en lo que los anglosajones llaman un pato cojo, ¿no? Es decir, un presidente sin ninguna ya capacidad de incidencia sobre la agenda política. La que tiene ahora es bastante mínima, pero sería todavía mucho más intrascendente. No olvidemos que el piso electoral de Cristina Fernández está entre el 20 y el 30%, lo cual es un caudal importantísimo, que quizá no le permita ganar elecciones, es una cosa,
pero que tiene el respaldo de una parte importante del pueblo argentino, es otra, y esto no se puede olvidar. Miguel Arendt, ¿qué opinas respecto exactamente de eso? Coincido ampliamente en la apreciación. O sea, Cristina, que ella no dijo que no iba a participar de esta elección, no dijo que se retirara de política, ¿no? O sea, por ahí el comentario, el título de la caída de Cristina me parece más que prematuro. Sí. O sea, ella sigue siendo el personaje político más importante en la Argentina. Alberto Fernández no tiene caudal político propio, o sea, tiene muy poca gente que lo apoya a él directamente. O sea, pero ahora está en su tantío porque esta crisis finalmente el presidente salió a ocuparla, ¿no? El tema es que ha estado muchos meses muy pasivo, o sea, eso cuando salió Cristina a reclamarle, vos tenés la lapicera, vos sos el presidente, hace algo, es algo que pensaban los argentinos en general, o sea, tanto los que lo apoyan como los que no. O sea, los argentinos, como la mayoría de los latinoamericanos, quieren un presidente o una presidente que haga algo, que se mueva, bien o mal, que se mueva. O sea, quieren a alguien que tome decisiones, que tome las riendas de la política y se mueva. Y Alberto Fernández, en gran medida, o sea, ha tenido algunos éxitos, ha tenido algunas cosas que estuvieron bien, pero en gran medida muchas cosas simplemente esperó a ver qué pasen y no hizo nada. Y eso no se perdona en política. Me dice nuestro coordinador que nos queda 2 minutos apenas y Amir Valle, la gran pregunta de este programa, que hemos tratado, digamos, de también responder tantas cosas en poco tiempo. ¿Justicia o complot, Amir Valle? Pensando en Argentina, pensando en todo. ¿Justicia o complot? Mira, yo creo que hay suficientes evidencias para decir que por un lado hay complot porque no se puede evitar decir desde un punto de vista que hay un grupo de fuerzas que vamos a decir, que hacen complot contra otra fuerza, pero por otro lado existen muchas evidencias que existen. Es decir, esto de la corrupción en la familia Kirchner no es algo que viene desde ahora, lo estamos hablando desde hace muchos años y además con evidencias que son muy discutibles, ¿no? Adrián Krupnik, justicia o complot, para cerrar. Bueno, creo que más que discutir eso y el futuro de los políticos, hay que preguntarse si los países de América Latina van a seguir apoyándose en economías extractivistas que solo venden materias primas y se reparten las ganancias sin valor agregado para muy pocos, o si van a tener programas de desarrollo que permitan alcanzar futuros más deseables que lo que hay ahora y lo que va a seguir habiendo si esto no se modifica. Toca también a ti, Miguel. ¿Justicia o complot? Complot, definitivamente. Quiero dar una cosa a pensar simplemente. La plata, el dinero, siempre deja huellas. En cada caso grande de corrupción que se ha destapado, se ha encontrado el dinero. A los Kirchner no les han encontrado ni un solo peso en negro. Señor Carlos Malamud, le toca las frases de cierre. Justicia. Sobre el peronismo se decía, roban, pero hacen. Esto tiene que ver con esa manía, según uno de nuestros contertulios, de que se precia la acción, pero señor Carlos Malamud, eso de que nunca se encontró el dinero en una caja fuerte, en un banco. Estaba en blanco, eso estaba en blanco y declarado. Y a su hija. Bueno, muchas gracias por atendernos desde Madrid, muchas gracias por esta 45 minutos de debate, gracias a ti, Amir Valle, colega, Miguel Arendt, muchas gracias a ti, Adrián Krupnik, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta pronto.